Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Los Rockefeller. Espero que les esté gustando. Estamos en la primera parte que se llama El Padre y vamos a continuar. 1870 fue un año de recesión económica. No se cubrían las cuotas de fletes y los directivos de las poderosas pero apuradas compañías ferroviarias comenzaron a buscar una solución a sus problemas sorteando las reglas del libre mercado. ¿Por qué sufrir las secuelas de una situación de competencia que les hacía perder dinero? Se decían, si podían unir sus recursos con los grandes del refinado y trabajar para su propia prosperidad, así urdieron un plan al que dieron la inocua denominación de South Improvement Company, Compañía del Fomento del Sur. El artífice fue Tom Scott, exsecretario de guerra de Abraham Lincoln y por entonces presidente de la Pennsylvania Railroad. Uno de los decretos sobre comercio que Tom Scott presentó en 1870 al Parlamento de Pensilvania, que él manipulaba descaradamente con otros de la élite de los negocios, fue el estatuto de una nueva especie de corporación, una compañía tenedora, a través de la cual los propietarios controlan las actividades de otras compañías dentro y fuera de un mismo estado. El redactado de estatutos era tan amplio y ambiguo que permitía a los propietarios de este tipo de empresa realizar los negocios que quisieran, del modo que quisieran. Optaron por algo de una simplicidad apabullante. Las compañías ferroviarias se aliarían con los principales refinadores en todos los importantes centros de refinado para planificar el tráfico de petróleo en mutuo beneficio. Aumentarían los fletes, pero para los que participaran en el consorcio las rebajas serían de sobrada compensación. Los que se negasen a ingresar en el trust quedarían marginados, mientras que el incentivo para los que se incorporaran sería no solo la reducción de tarifas, sino inconvenientes para las consignaciones de los que no fuesen miembros. Durante el invierno de 1871, el cambalache secreto funcionó, mientras Rockefeller y otros refinadores importantes efectuaban frecuentes viajes a Nueva York para celebrar reuniones secretas con Scott, William H. Vanderbilt, Jay Gould y otros magnates de los ferrocarriles. Los promotores de cada zona decidían qué refinerías eran admisibles en su estructura y distribuían un formulario de juramento que los candidatos estaban obligados a firmar antes de saber los detalles del plan. El siguiente párrafo formaba parte del mismo. Yo prometo solemnemente por mi fe y honor de caballero guardar secreto en torno a las transacciones que efectúe con la corporación denominada Compañía para el Fomento del Sur, y si no llegase a un acuerdo con dicha compañía, a mantener en la más absoluta reserva las conversaciones preliminares. De los propietarios de las 2,000 acciones de la Compañía de Fomento del Sur, Rockefeller, su hermano William y Flagler poseían cada uno 180, con lo que la Standard Oil podía considerarse la principal accionista. Rockefeller comprendió que el plan era el modo de eliminar a la molesta competencia de la Standard en Cleveland. Tenía dos alternativas: funcionar con ellos su negocio a cambio de mercancía almacenada o seguir en solitario y arruinarse por efecto del sistema de rebajas. Para lograr sus objetivos, fue concertando entrevistas para hablar con sus rivales, empezando por el principal competidor y siguiendo un sentido descendente. Con su habitual cortesía, les explicaba que el plan sería beneficioso para todos. Aquella oferta solo podían rechazarla quienes valoraban más los principios que la supervivencia económica. Para añadir peso a la ventaja aplastante de las rebajas secretas y a los inconvenientes, Rockefeller había ofrecido a los ejecutivos de los principales bancos de Cleveland acciones del Standard Oil. De este modo, los refinadores autónomos que no cediesen se tropezarían con grandes dificultades para financiar sus batallas perdidas de antemano. Isaac Hewitt, antiguo patrón de Rockefeller que se había convertido en socio de la gran refinería Alexander, Scofield & Co., se vio obligado a aceptar el esquema y comprar acciones de la Standard. Cuando puso objeciones al plan, Rockefeller se encogió crípticamente de hombros y respondió: «Es que yo no conozco modos de ganar dinero que usted ignora». Otros que se resistían a incorporarse porque ya tenían un negocio próspero pudieron atisbar el puño de hierro que ocultaba el guante de terciopelo que solía llevar Rockefeller. Frank Rockefeller, que por entonces era socio de una firma competidora de la Standard, oyó de boca de su hermano mayor: «Tenemos un arreglo con los ferrocarriles. Vamos a comprar todas las refinerías de Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de incorporarse. Los que se nieguen se hundirán».
Si no nos vendes tu propiedad, no valdrá nada. Frank no quiso venderla y al cumplirse la profecía de su hermano, quedó amargado para el resto de su vida, testimoniando públicamente contra él en varias ocasiones y llegando a retirar los cuerpos de sus 2 hijos del panteón familiar en Cleveland para que no se vieran obligados a pasar toda la eternidad en compañía de John Dee. La maquinación prosiguió sin dificultades durante 2 meses, hasta que finalmente se filtró información relativa a la naturaleza de la Compañía de Fomento del Sur y automáticamente se produjo un pánico general en las regiones petrolíferas, asambleas que duraban toda la noche, manifestaciones a la luz de antorchas, peticiones airadas, una de ellas tenía más de 30 metros de largo, entregadas al Parlamento, y telegramas amenazantes a los presidentes de las compañías ferroviarias. No era simplemente la creación de semejante esquema lo que ofendía a los productores, porque ellos mismos habían intentado asociarse para mantener los precios del crudo en alza, sino más bien la naturaleza fría y calculadora de la trama, aquel contubernio de poder en contra de los débiles, y más que nada la aplicación de los repugnantes inconvenientes. Como más tarde escribiría Ida Tarbell, el sistema de rebaja se consideraba ilegal e injusto, pero la gente estaba más o menos acostumbrada. Sin embargo, los impedimentos a consignaciones de otros era un elemento nuevo que sacó de quicio a los productores de las regiones petrolíferas. Hasta entonces el apellido Rockefeller no había trascendido un pequeño círculo en Cleveland, pero de la noche a la mañana se convertía en sinónimo de infame. Durante todo el conflicto, el Oil City Derrick publicó los nombres de los conjurados dentro de un recuadro en la primera página de cada número, y entre ellos se destacaba el de John D. Rockefeller. Fue la primera de las numerosas batallas públicas que tuvo que sostener el magnate, la primera vez que se recurría a los términos pulpo y anaconda para designar la organización montada por tan metódico talento. Sin embargo, en plena efervescencia de la ola de indignación provocada por la Compañía de Fomento del Sur, Rockefeller hacía gala de su habitual disciplina interna y autoconfianza de hierro, firmemente convencido de su propia rectitud, postura a la que no habría renunciado ni ante la hoguera. Más tarde diría: yo tenía razón, sabía que era una cuestión de conciencia, un entendimiento entre Dios y yo. Como Seti temiera por su vida a causa de la animadversión popular, él le escribió tranquilizándola: actuaremos como es debido sin preocuparnos ni ponernos nerviosos por lo que digan los periódicos. Este incidente fue el Rubicón de Rockefeller y a partir de entonces, al recordar aquel momento crucial, siempre mantendría imperturbable que la razón estaba de su parte. Ya en edad avanzada confesó a W. O. Inglis, encargado de escribir la historia de su vida, que había sido un procedimiento sin precedentes. La firma más fuerte y próspera del sector hizo un acercamiento a la competencia menos afortunada, diciéndoles: asumimos los riesgos y avatares del negocio del refinado, uníos a nosotros y saldréis ganando. Nos comprometemos a evitaros el albur de la industria del refinado. Lo que otros juzgaban ruin egoísmo, para él era caridad cristiana. El implacable programa de la Compañía de Fomento del Sur fue para aquel hombre estricto y eficaz un acto de piedad religiosa. A Inglis le comentó: la Standard fue un ángel caritativo que bajó del cielo diciendo: entra en el arca con tu barquichuela. Nosotros asumimos los riesgos. Desgraciadamente para Rockefeller, la orgullosa gente de las regiones petrolíferas se empecinaba en su terquedad de no entender su magnanimidad. Productores y refinadores se coaligaron clamando, amenazando y sembrando la agitación hasta que las compañías ferroviarias tuvieron que ceder. Hasta el despótico Jay Gould de la Erie se vio obligado a telegrafiar su rendición, alegando que se había adscrito a la Compañía de Fomento del Sur, obligado por los demás promotores. Como gesto de conciliación, las compañías ferroviarias firmaron nuevos acuerdos con los productores para liquidar la Compañía de Fomento del Sur e igualar las tarifas de flete para ambas partes en litigio. El Parlamento de Pensilvania se apresuró a promulgar un decreto impugnando los estatutos de la Compañía de Fomento del Sur. Firmado ostentosamente por el gobernador en público, los petroleros fundaron una asociación protectora de productores, recaudaron $1,000,000 para respaldar a los refinadores de la región y prometieron no vender crudo a la Standard Oil Company. Era como si Rockefeller y su ángel magnánimo
hubiera sufrido una derrota importante, pero conforme se fue disipando la euforia y la gente empezó a percatarse de la situación petrolífera de la región, se comprobó que la Standard Oil tenía por la mano la capacidad de refino de Cleveland y en 3 meses de guerra relámpago, Rockefeller se las había arreglado para adquirir 22 de las 25 empresas de la competencia. Como dijo Mark Twain a propósito de los habitantes de las Islas Sandwich, los misioneros habían logrado tal éxito en su tarea que los vicios de los indígenas ya no existían de nombre, solo de hecho. Igual sucedió con las repugnantes profecías de la Compañía de Fomento del Sur. Refiriéndose a este hecho consumado, Rockefeller, a quien un competidor denominaba el Mefistófeles de la compañía Cleveland, emitió un flemático juicio sobre sus víctimas. No les queda esperanza de competir con nosotros. Los dejamos a merced del tiempo. En los años que siguieron al contubernio, podría haber adoptado una actitud más tranquila. La Standard prosperaba y tenía una capacidad de refino equivalente a 1/4 del total nacional, y él era un ciudadano próspero de Cleveland, más rico de lo que había soñado, con una familia que vivía en una inmensa finca campestre de 700 acres en Forest Hill, a las afueras de Cleveland. Pero él seguía adelante impulsado por su pasión absolutista. En mayo de 1872, apenas disipados los humos de la batalla con la Compañía de Fomento del Sur, Rockefeller y W. G. Warden, director de la Atlantic Refinery, la mayor de Filadelfia, Charles Lockhart de Lockhart Frew and Company, la mayor refinería de Pittsburgh y otras grandes refinerías que habían formado parte del Cambalache, hicieron una peregrinación por las regiones petrolíferas, estrecharon la mano de los que, como ellos, habían sido víctimas de la incomprensión, y para establecer una cooperación dentro de una nueva asociación de refinadores, fundaron el Plan Pittsburgh, abierto a todo el que quisiera incorporarse. Esperaban que los refinadores de las regiones petrolíferas olvidasen sus malos recuerdos y admitiesen que los problemas de exceso de producción y competencia implacable únicamente podían resolverse con una asociación centralizada como aquella. Rockefeller se las compuso para atraer a su posición a John Archbold, el astuto autónomo que había encabezado la oposición a la Compañía de Fomento del Sur y que en su día llegaría a ser director de la Standard Oil. Salvo él, todos los demás se oponían y a pesar de hallarse divididos por sus respectivos intereses económicos, los refinadores y productores de las regiones petrolíferas se unieron por su mutua xenofobia hacia Rockefeller y Cleveland, más fuerte aún que los imperativos económicos. Durante una reunión celebrada para discutir el plan, un refinador autónomo, rematando un encendido discurso contra la Standard Oil, dirigió la vista a Rockefeller, quien permanecía impasible sentado en una mecedora, justo en el momento en que éste apartaba de su frente las manos con que se protegía de la luz. Más tarde comentaría, recordando aquel instante: nunca había visto una mirada igual. Me escrutó con todo detalle para apreciar la resistencia que podía esperarse por mi parte, y luego volvió a ponerse las manos ante los ojos y siguió meciéndose. Viendo que fracasaba la asociación voluntaria, Rockefeller regresó a Cleveland con el tranquilo convencimiento de que era precisa una guerra para doblegar a las regiones petrolíferas. Los productores, aunque le habían preocupado, los había calibrado y sabía que eran complacientes y débiles. Querían precios especiales para sus crudos, pero eran incapaces de autodisciplinarse para restringir la producción de común acuerdo. Sus repetidas intentonas de fundar asociaciones protectoras fallaban sin excepción siempre que alguien entraba en contacto con alguno de ellos para pasarles un pedido importante. En este sentido, el propio Rockefeller había desbaratado el boicoteo de productores al Standard Oil tras el incidente de la Compañía de Fomento del Sur. Sin embargo, a diferencia de los productores, la empresa de refino Oil Creek era una fuerza que había de tener en cuenta. Fue por entonces cuando los observadores advirtieron que Rockefeller tenía en su despacho un mapa en el que estaban señaladas las refinerías de la región. Su producción de 10,000 barriles diarios era casi igual a la Rockefeller en Cleveland, igual a la capacidad conjunta de las refinerías de la costa, y unos 4,000 barriles diarios mayor que el rendimiento de las de Pittsburgh. Además, las refinerías de las regiones petrolíferas disponían de oleoductos que transportaban el crudo desde los pozos hasta las plantas de refino,
mientras que él tenía que recibirlo en Cleveland por ferrocarril para enviarlo a la costa una vez refinado. Rockefeller sabía que la solución estaba en iniciar una campaña de apremio a las compañías ferroviarias para que subsanaran las ventajas geográficas de que gozaban sus competidores. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Es una biografía. Los espero en el próximo video para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.